lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. A propósito del tema riesgos, un aporte adicional de alguien que sabe de estas materias. Me dicen, sin duda es un tema cultural, pero mientras no se asuma la gestión de riesgos como política pública emitida desde los gobiernos locales y el gobierno nacional y la propia sociedad, estamos fritos. Y es tal cual, es así. Así que de ese tema alerto, más adelante estaremos enlazados con primero el alcalde de la ciudad de Machala, Darío Macas, y luego con el gobernador de la provincia de Azuay, Matías Abad, para conocer un poquito cómo 3 días después están manejándose tanto los orenses cuanto los azuayos esta situación vinculada justamente al post-terremoto. Antes, vamos con el otro evento sísmico que tiene que ver con la parte política. Hoy a las 15 horas, el Consejo de Administración Legislativa CAL se reunirá para ya tomar una decisión. De hecho, el viernes el CAL se reunió, el fin de semana en realidad, sí, el viernes el CAL se reunió y le pidió a la Unidad de Técnica Legislativa un informe sobre el cumplimiento de requisitos. Entiendo que no era un requisito pedir a la UTL, a la Unidad de Técnica Legislativa, pero lo hizo el CAL, un informe de cumplimiento de requisitos del pedido de juicio político presentado el jueves por los asambleístas Viviana Veloz, Rodrigo Fajardo, Mireya Pazmiño y Pedro Zapata. Los 4 suscriben ese pedido avalado por 59 firmas de respaldo. La noche del sábado, entiendo, el documento estuvo listo y ayer se confirmó la convocatoria para hoy a las 3 de la tarde. El documento lo que hace es recomendar, es un informe no vinculante, pero le recomienda al Consejo de Administración Legislativa CAL que efectivamente hay un cumplimiento de requisitos y que proceda al envío del pedido de juicio político a la Corte Constitucional. Hoy a las 3 de la tarde tendremos novedades. ¿Qué expectativa tiene Viviana Veloz, que está con nosotros? Ella es asambleísta de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por la bancada de UNES, el sector de Revolución Ciudadana, y además presidió la comisión ocasional que investigó el denominado caso Gran Padrino y es una de las firmantes de este pedido de interpelación al presidente de la República. Asambleísta Veloz, bienvenida, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Fabricio y Belkis. Primero quiero enviar un abrazo a todas las familias afectadas por el sismo de este fin de semana y también a quienes han sufrido la inclemencia de los graves estragos causados por el invierno en la provincia del Guayas, del Oro, Azuay, Loja y en especial a mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a usted por la gentileza. ¿Qué expectativa tiene usted de lo que va a pasar hoy en el CAL? Bueno, el CAL, una vez que se ha emitido el informe de la Unidad Técnica Legislativa, que si bien es cierto, es un informe no vinculante, pero que ha revisado esta presentación de solicitud de juicio político, lo que nosotros esperamos es que el CAL pueda calificar, dar paso a este otro proceso que se necesita en la legislatura y que lo remita a la Corte Constitucional y que la Corte pueda actuar como un ente jurídico, no como un ente político que se ciña a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Por qué usted hace esta precisión, que actúe como un ente jurídico y no como un ente político? Porque la Corte tiene que actuar como un ente jurídico, no tiene que actuar como un ente político. Esperamos que la Corte no tenga el mismo procedimiento que tuvo en la consulta popular, que se dice tras bastidores existió un cambio con el presidente de la República para que se aprueben estas preguntas de la consulta, que incluso unas eran que se tenían que hacer mediante la vía de una constituyente, pero que para incrementar incluso el presupuesto de la Corte Constitucional dieron paso a este proceso de la consulta popular, que dicho sea de paso el presidente perdió. Asambleísta, bienvenida nuevamente, buenos días. Hablemos ahora sí de las causales como tal, un tema que sin duda alguna ha generado una serie de críticas, cuestionamientos, por un lado, respecto de lo que en su momento hizo la comisión ocasional que investigó este caso, el trabajo como tal que desarrollaron, las causales que finalmente fueron presentadas ya en la formalización del pedido de juicio político y este lapsus calami también que se produjo en lo posterior. Bueno, recordemos que el informe de la comisión es una cosa totalmente distinta. Correcto. De la presentación de la solicitud del juicio político. Fue un informe no vinculante, pero que recoge todos los elementos probatorios que se incorporaron en la solicitud de juicio. Nosotros hemos presentado esta solicitud amparados en lo que determina el artículo 129, numeral 2,
por los delitos en contra de la administración del Estado, en la administración pública, pero que recoge los delitos de concusión y de peculado. Pero esto también hay que aclarar, los legisladores no nos convertimos ni en jueces ni en fiscales, nosotros establecemos responsabilidades políticas porque existen varios juristas que quieren llevar esta solicitud de juicio político al campo de la arena penal, cuando no es así. Nosotros establecemos responsabilidades políticas y este juicio político está subordinado a un juzgamiento político, dicho sea de paso. Hablemos entonces de las dos causales que ustedes han planteado, la causal de concusión y la causal de peculado. ¿Por qué ustedes asumen en la acusación que el presidente de la República incurrió en el delito de concusión? Bueno, ahí hay que señalar algo. El presidente siempre tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo en la estructura de las empresas públicas. El presidente emitió un decreto y a través de ese decreto entrega poderes plenipotenciarios al señor Hernán Luque Lecaro. El señor Hernán Luque Lecaro, que fue su hombre muy cercano en el Banco de Guayaquil, trabajó para él desde 1993. El presidente modifica el decreto, posteriormente el presidente abre la puerta para que una persona que no tenía el conocimiento ni la experticia que se necesita y que es un requisito dentro de la ley, él pueda manejar las empresas públicas. Al presidente le enviaron, y le voy a citar algunas de las cosas que están dentro de la solicitud de juicio político, le envía el señor vicealmirante Johnny Estupiñán una carta al presidente denunciando los actos de corrupción del señor Hernán Luque Lecaro con fecha 22 de marzo del 2022. ¿Sabe qué hizo el presidente? No le contestó. Le contestaron desde el Servicio de Atención Ciudadana diciendo que estos problemas los tenía que arreglar con el señor Luque Lecaro. Ahí le alertaba de la contratación con Amazona Tankers y los sobreprecios que existían. Por cada alquiler de buque, una suma más o menos de $5 millones de sobreprecio. Existían las fichas que enviaba el señor Luis Verde Soto, exsecretario nacional anticorrupción, alertándole también de la corrupción en las empresas públicas. Al presidente de la República desde el 2022. ¿Hay certezas de eso, de que el presidente recibió esas fichas? Hay certezas de eso, incluso el señor Luis Verde Soto en la comparecencia a la comisión por el caso Encuentro lo manifestó. Digamos que esto es una prueba testimonial. En su comparecencia manifestó que enviaba fichas al presidente, pero que el presidente tampoco realizaba ninguna acción para poder parar la corrupción que en ese momento se encontraban realizando en las empresas públicas. Existe también los exámenes de la Contraloría General del Estado que evidencian también el mal manejo de las empresas públicas e incluso un decreto para que la Contraloría no realice auditorías por contrataciones menores a una suma más o menos de $1 millón. Todo esto se realizó con el conocimiento del presidente de la República. Hernán Luque Lecaro es uno de los funcionarios, por decirlo así, es el funcionario que más visitó en el 2022 a Guillermo Lasso, 40 veces, así lo resumen las bitácoras de Carondelet, pero además también era parte de los gabinetes del presidente de la República. Y cuando el presidente, siendo el presidente, él tenía la obligación, en el primer indicio de corrupción, tenía la obligación constitucional y legal de separar del cargo a una persona que ya venía teniendo y recibiendo denuncias de estos actos de corrupción. Y simple y llanamente no lo hizo, y por lo tanto también el presidente adecua su conducta a lo que determina el 233 de la Constitución, Fabricio. Ahora, lo que usted está diciendo, digamos, en esta argumentación, porque le preguntaba en qué sentido el presidente Lasso pudo haber incurrido en el delito de concusión. Corrígame si estoy equivocado. Entiendo que la concusión es: yo, autoridad, yo, funcionario, yo, servidor público, le pido a usted una coima o le pido un billete, como decimos popularmente, a cambio de algo. Entiendo que eso es concusión. Lo que usted está relatando uno podría pensar que es encubrimiento, no concusión. ¿Cómo adecuamos esta conducta que usted señala, tomando lo que usted dice, la referencia que usted dice, que podría uno pensar que hay un encubrimiento, complicidad del presidente de la República, como usted lo ha relatado, para adaptarlo a la figura de concusión con esta definición que le acabo de señalar, asambleísta Veloz? Vuelvo y repito, los asambleístas no somos jueces ni fiscales. Los asambleístas establecemos responsabilidades políticas y en esas responsabilidades políticas los legisladores estamos estableciendo que el presidente incurrió en los delitos de concusión y peculado. Sí, pero es la Fiscalía como ente investigador que debe determinar cuál ha sido la autoría del presidente de la República. Pero recordemos en el ámbito penal. Pero recordemos también lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Tanta responsabilidad tiene quien delega como el delegado, y el presidente tiene la misma responsabilidad que
tiene el señor Hernán Luque Lecaro. Nosotros establecemos esas responsabilidades políticas que se fundan en culpas políticas. Nosotros no somos jueces ni fiscales y eso hay que aclararle a la ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y ejercer ese control político y mucho más cuando un presidente ha perdido la confianza de quienes lo eligieron y no pudo construir también transparencia. Porque no solamente son los casos en las empresas públicas, si bien es cierto esto no es parte de la solicitud de juicio político, pero también abona la falta de transparencia del primer mandatario al haber ocultado un acto gravísimo que atacaba el narcotráfico albanés como el caso León de Troya y que ya se han conocido los audios que involucran a altos generales de la Policía Nacional. Pero también hay audios que se revelaron sobre el señor Hernán Luque Lecaro, sobre el señor Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República, y el señor Hernán Cherres Fagioni, sobre todos los actos irregulares que estaban realizando en las empresas públicas y los montos incluso que estaban percibiendo de estos actos ilícitos. O sea, para mí está claro lo de Luque, está claro lo de Cherres, está ahí en ciernes la vinculación de Danilo Carrera, pero le insisto, o sea, ¿cómo podemos determinar políticamente hablando? Porque usted, y me parece bien que usted separe lo penal de lo político, eso es lo correcto, este es un tema político, pero la Constitución dice concusión. ¿Cómo establecemos que el presidente de la República incurrió en esa causal política de concusión con este relato? Esa es la parte a la que quiero llegar, asambleísta Veloz. Porque el presidente omitió la acción constitucional y legal, Fabricio, de separar inmediatamente al primer indicio de corrupción que tenía del señor Hernán Luque Lecaro. El presidente incumplió su deber, ha incurrido en una infracción del deber ser, que incluso la infracción del deber ser es una acción penal, pero que el presidente la incumplió. Y por eso nosotros hemos establecido que el presidente ha incurrido en estos delitos en contra de la administración pública, que afecta al erario nacional. Puso a manejar un hombre torpe, que él decía que era torpe, pero un hombre de su absoluta confianza, un monto de 13,000 millones de dólares, que es parte del presupuesto general del Estado y que estaban realizando una feria en las empresas públicas. Y de esto ya se han expresado los constitucionalistas, expertos en esta materia, sobre la culpabilidad política del presidente de la República. No es que solo lo decimos los legisladores, sino que existen ya diferentes voces que manifiestan esta responsabilidad por parte del primer mandatario. Asambleísta, si ustedes como comisión que investigó este tema, que recibieron una serie de versiones, la misma versión o la información respecto de Luis Verde Soto y demás, tenían desde un primer momento todos estos elementos, ¿por qué no se señaló y acusó con esta misma vehemencia y seguridad estos aspectos en su momento cuando se discutió el informe de la comisión en el Pleno? ¿Por qué en un primer momento, hubo tantas vueltas en cuáles iban a ser las causales, la traición a la patria, atentar contra la seguridad del Estado? ¿Y por qué no desde un inicio señalar todos estos aspectos que usted ahora en ese momento los está defendiendo? Recordemos que el informe es una cosa totalmente distinta de la solicitud de juicio político y que el informe lo elaboramos entre 7 miembros de una comisión que recoge los criterios políticos y jurídicos tanto de los legisladores como también de los asesores jurídicos. Es por eso que en el informe se recoge tanto los delitos en contra de la administración pública, así como también estos delitos que nosotros se fundamentó en el 129 numeral 1 en el informe de delitos en contra de la seguridad del Estado. O sea, se recogió todo lo que cada uno de los legisladores teníamos como criterio político y jurídico y de nuestros jurídicos. Pero como lo dije anteriormente, el informe es un elemento muy valioso que ha servido para recoger los elementos probatorios, tanto como las pruebas documentales como las pruebas testimoniales que hoy se encuentran incorporadas en la solicitud de juicio político y que en la presentación los solicitantes hemos llegado a la conclusión que presentamos en base a lo que dispone el 129 numeral 2 y que esto tampoco quita que otro legislador o otros legisladores puedan presentar una solicitud de juicio político amparados en lo que determina el 129 numeral 1. Lo entiendo y lo preguntaba fundamentalmente porque a propósito de los cuestionamientos que yo señalaba al inicio, mucho se dijo de la comisión que no tenían claridad respecto de las causales, que esos argumentos iniciales eran extremadamente forzados por esta única intención de tumbar, digamos, por utilizar ese término, al presidente de la República, que desde el gobierno también ha sido cuestionado y demás, de manera que de una u otra forma ciertos sectores deslegitimaron el trabajo como tal de la comisión.
Bueno, recordemos que el juicio político es un mecanismo democrático, constitucional, que permite dar salida a este grave conflicto social que atraviesa el país. Y no es ni golpismo, ni es desestabilización. Así como el presidente puede utilizar la figura de la muerte cruzada, los legisladores tenemos la obligación de legislar y ejercer el control político. Y en esa obligación que tenemos con nuestros mandantes, nosotros hemos ejercido este rol porque quien quiera desconocer aquello quiere tener un monarca absolutista y no un presidente de la República. Y para llegar a presentar esta solicitud de juicio político, como ustedes bien saben, no se necesita tener sentencia penal ejecutoriada en firme, así lo dice el 129, numeral 2 de la Constitución, pero además hay que señalar que las conductas del presidente de la República, los hechos fácticos, las relaciones circunstanciales y la conducta del presidente se han adecuado a lo que determina el 129, numeral 2. Repito, ejercer una acción jurídica, una institución jurídica que está en nuestra Constitución, no es ni golpismo ni desestabilización. Es el mismo presidente quien ha desestabilizado su gobierno con una serie de mentiras, con su falta de legitimidad. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en el presidente de la República, el 87% de ecuatorianos rechazan esta gestión y 104 de 137 legisladores aprobaron ese informe que si bien es cierto, no es vinculante, pero que recoge los elementos de cargo que hoy la mayoría de ellos reposan en la solicitud de juicio político. Usted nos ha explicado el tema de la concusión. ¿Por qué ustedes acusan al presidente de peculado? Vuelvo y repito, estimado Fabricio, nosotros no somos jueces ni fiscales. Sí, yo sé, pero esa es la causal que ustedes están planteando, asambleísta. Responsabilidades políticas. Por eso, que el a eso me refiero, no estoy hablando del tema penal. El presidente adecuó su conducta a lo que determina el 129, numeral 2, y sus hechos fácticos y las relaciones circunstanciales, porque hay que singularizar las infracciones del Código Orgánico Integral Penal, porque así lo determina el 129, numeral 2, es lo que nosotros hemos hecho, fundamentados en los elementos que hemos recogido. ¿Pero por qué peculado es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que pasó en Petroecuador? Que es fundamentalmente porque nosotros hemos invocado que en Petroecuador existiría peculado. El presidente de la República, los audios, lo que se ha filtrado y los elementos también que reposan de Petroecuador, el presidente conocía de las coimas que estaban recibiendo los gerentes de Petroecuador, el ex ministro de Energía y Minas, del señor Javier Vera Grunauer, los otros gerentes que también han pasado por esta institución y otros funcionarios, como en el caso del señor Pazmiño, que se reveló un audio donde la prima de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, señalaban como que si fuera que estuvieran percibiendo una suma de $5 que estaban tratando de recibir una coima más o menos de $1,5 millones de dólares, si no me equivoco. Asimismo, lo que señalaba el señor Ítalo Cedeño, que el presidente tenía conocimiento que su mujer era quien decidía a quién contrataban y no en Petroecuador, así como también una serie de contratos que se dieron en Petroecuador con sobreprecios y que también reposan estos contratos en la solicitud del juicio político y también reposan en el informe. El presidente siempre tuvo conocimiento. El presidente no es que no tuvo conocimiento, le alertaron con las fichas que realizaba el ex secretario nacional anticorrupción y con el informe además que el presidente no quiso que lo conociera el país y suspendieron esa rueda de prensa porque el presidente quería proteger la imagen de su gobierno, pero nunca quiso proteger los recursos de los ecuatorianos. ¿Por qué? Perdón, solamente esto, Belkis. ¿Por qué en cambio a diferencia de lo que está claro que el informe de la Comisión Ocasional no es vinculante, eso está claro y yo me he cansado de repetirlo a la audiencia en este espacio, pero en el informe habían planteado cohecho y también delitos contra la seguridad del Estado? ¿Por qué al final, cuando ustedes presentan y formalizan el pedido de juicio político, declinan insistir en la causal de cohecho y también en el de delitos contra la seguridad del Estado, asambleísta Veloz? Lo señalé anteriormente, el informe recoge las posturas tanto políticas y jurídicas pero ¿por qué declinaron? ¿Por qué decidieron no incorporar eso dentro del pedido? Quienes hemos presentado la solicitud de juicio político y todas las fuerzas políticas del Partido Social Cristiano, una facción del Partido Pachacutic, del Partido Izquierda Democrática, de la Revolución Ciudadana y también del sector de independientes, nosotros hemos considerado que hay que presentar esta solicitud de juicio político en lo que determina el 129, numeral 2 de los delitos en contra de la administración pública. Entonces, es por ello que hemos presentado y hemos fundamentado y los elementos de forma y de fondo sostienen esto en todas sus partes. Asambleísta, leí este fin de semana un criterio en el sentido de que el alcance que ustedes presentaron para corregir este lapsus calami debía ser suscrito
por la totalidad de legisladores que inicialmente respaldaron el pedido o la solicitud de juicio político. ¿Esto es así? ¿No era necesario? Nada más para aclarar este tema. No, de ninguna manera. El artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es totalmente claro, Belkis. Se presenta el alcance con las firmas de los solicitantes. De los 4 solicitantes que hemos solicitado esta solicitud, hemos presentado la solicitud de juicio político. No tiene que ir con el respaldo de los otros 59 legisladores que acompañaron la solicitud. Y el Laxus Calamis se puede presentar antes que el Consejo de la Administración de la Legislatura califique su trámite. Recordemos que en la solicitud de juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass existieron 28 errores y estos 28 errores fueron subsanados precisamente con un alcance amparados en lo que determina la Ley de la Función Legislativa. ¿Ustedes esperarían entonces que esta tarde el CAL dé paso al envío del pedido a la Corte Constitucional? Mire, nosotros esperamos que el CAL, una vez que exista ya este informe de la Unidad Técnica Legislativa, puedan llegar a un consenso, no solamente 4, 5, 6, sino los 7 miembros del CAL, califiquen a trámite y envíen de forma inmediata a la Corte Constitucional para que la Corte pueda emitir este dictamen de admisibilidad. Un dictamen de admisibilidad que no solamente lo espera un cuerpo colegiado como es la Asamblea Nacional, sino que lo están esperando millones y millones de ecuatorianos que están esperando una salida democrática a este grave problema que tiene el Ecuador, que se llama Guillermo Lasso Mendoza. Asambleísta, antes de que se me vaya, es inevitable hacerle la pregunta de por qué viajaron a Irán. Esto ha generado una serie de polémicas, las 4 legisladoras en una actividad en un país en donde claramente hay una política de persecución a la mujer. ¿Por qué ustedes fueron a Irán? No, yo creo que mis hechos siempre se han adecuado en defensa de la mujer y tanto es así que he sido una de las legisladoras que ha estado apoyando incluso temas muy controversiales en el ámbito de la legislatura, como dar paso a que se apruebe el aborto en casos de violación. Mi postura siempre ha sido claro en estas causas. Nosotros viajamos por una invitación de la Embajada de Irán. Fue un viaje que lo costeó la Embajada de Irán en la República de Irán. ¿No fue con recursos públicos? ¿No fue recursos de la Asamblea? No, no fueron con recursos públicos, fue un viaje que lo costeó la República de Irán y nosotros lo que hicimos ahí fue defender los logros que se obtuvo en el gobierno de la Revolución Ciudadana en materia de las mujeres. Nosotros siempre, y están las ponencias que tuvo cada una de las legisladoras en nuestras intervenciones y que de ninguna manera fuimos a respaldar a un gobierno, sino que fuimos a respaldar los logros que se han obtenido aquí en el Ecuador en materia de los derechos de las mujeres, estimado Fabricio Vélquez. Pero más allá de eso, asambleísta, lo que se ha criticado de alguna manera es la incoherencia. Entiendo la postura de defender los logros alcanzados como país, pero necesariamente en una nación en donde precisamente no se respetan los derechos de las mujeres, ¿no resulta incoherente? Miren, yo no lo veo que resulte incoherente porque es precisamente en estos países donde se tiene que seguir avanzando en los derechos para las mujeres y para las niñas, donde se tiene que llevar estas voces, no solamente en ciertos países, sino en todos los países, que las mujeres puedan ser invitadas y puedan ser la voz de millones y millones que callan. Entonces, yo lo que veo es que este viaje a Irán, lo que han tomado es como una cortina de humo, pero de las muchas que han sustentado, que han tenido para deslegitimar el trabajo de la comisión y para deslegitimar el trabajo de una mujer, en este caso el mío, porque ha existido una campaña inescrupulosa y mediática para dañar mi imagen, mi honra, y que parte de eso es precisamente este viaje a Irán. No es más que una cortina de humo. Ustedes han revisado los viajes que han realizado otros legisladores, son muchísimos, y que sí son pagados con los recursos de la Asamblea Nacional. Esos viajes deberían revisarse. Pero ustedes, previo al viaje, analizaron quizá el costo político que podía tener justamente en medio de la coyuntura en la que estamos, el costo político para ustedes. Mire, yo voy a hablar a mi nombre. Yo nunca actúo con costos ni con cálculos políticos. Yo actúo en base a mis convicciones y a mis principios. Y mis convicciones y mis principios me dicen que hay que defender a las mujeres, no solamente en nuestro país, sino en todos los países en los que aún todavía hay que seguir avanzando en políticas en materia de género. Incluso en Irán, porque nosotros lo que hicimos fue llevar esa voz de lo que aún se necesita hacer en estos países para seguir avanzando en materia de género. Bueno, habemos quienes probablemente tenemos una postura más crítica, pero seríamos incapaces de ofender como han hecho otros colegas. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, le digo con todo respeto, yo no estoy de acuerdo con el viaje
respeto su posición, pero sería incapaz de utilizar un término peyorativo como han hecho otras personas, y por eso le hago la pregunta y le agradezco por haberla respondido. No, para eso estamos. Si ustedes me invitan a una entrevista y me hacen una pregunta, lo que yo debo hacer es contestarla. Pero como le digo antes de cerrar esta entrevista, esto es un ataque más, es una cortina de humo más para querer deslegitimar el trabajo de una comisión, el trabajo de una mujer que ha tenido la valentía de enfrentarse al poder político y al poder económico y que sabe que están moviendo todo el aparataje estatal y a los empleados que tienen en la Asamblea Nacional, que son empleados de Carondelet, para desprestigiarnos, para dañar nuestra imagen, incluso para amenazarnos en contra de nuestra vida. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muchas muy gracias amable. a ustedes. Viviana Veloz, aquí con nosotros. Ella es una de las firmantes de este pedido de juicio político en contra del presidente de la República. Sobre el mismo tema, ya mismo, Esteban Ron, una visión jurídica en torno justamente a la posibilidad de interpelar políticamente al presidente en la función legislativa. 7:34. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.